«Cásate conmigo por 6 meses y luego vete», dijo el millonario con frialdad. Era un trato, nada más. Sin sentimientos, sin promesas. Ella firmó porque no tenía otra salida. Él nunca contó con lo que vino después, y lo que dijo el último día nadie lo esperaba, ni él mismo. El anuncio no decía mucho. Valentina Torres lo leyó 3 veces en la pantalla del teléfono, sentada en la orilla de la cama con Sofía dormida a su lado, y las 3 veces le pareció lo mismo. Una oportunidad extraña pero real. Servicio doméstico en residencia privada. Contrato de 6 meses. Salario mensual que triplicaba lo que ella había ganado en cualquier trabajo anterior. Habitación incluida. Se requería disponibilidad completa y discreción. No se aceptaban candidatas sin referencias. Valentina tenía referencias. Había trabajado 4 años limpiando oficinas en un edificio corporativo antes de que redujeran el personal, y antes de eso había cuidado a una señora mayor durante casi 2 años, hasta que la familia decidió llevársela a vivir con ellos. Tenía referencias. Lo que no tenía era mucho más que eso. El departamento donde vivía con Sofía era pequeño, y el arrendador había dejado claro el mes anterior que si el siguiente pago llegaba tarde, habría consecuencias que ninguna de las dos necesitaba. Valentina miró a su hija dormida, el cabello castaño claro esparcido sobre la almohada. Los 5 años que pesaban tan livianos en ese cuerpo pequeño y tan pesados en todo lo demás, y mandó el mensaje con sus referencias sin pensarlo más. La respuesta llegó al día siguiente por la mañana, cuando Valentina estaba peinando a Sofía antes de llevarla a la escuela. Un número desconocido, un mensaje breve. Su perfil había sido revisado, quedaba seleccionada para una entrevista presencial esa misma tarde a las 4. La dirección que siguió era en una zona de la ciudad que Valentina conocía de nombre pero no de experiencia. No era el tipo de lugar al que ella iba. Dejó a Sofía en casa de su vecina Remedios, que era la única persona en el edificio que le había ofrecido ayuda alguna vez sin que nadie se la pidiera. Se puso la blusa más presentable que tenía y tomó el metro. Cuando llegó a la dirección y levantó la vista, se quedó quieta un momento en la acera. No era una casa, era un edificio de cristal y acero que parecía haber decidido crecer hacia arriba sin pedirle permiso al cielo. El vestíbulo que se veía desde afuera tenía el tipo de mármol que Valentina había limpiado en oficinas, pero nunca había pisado como visita. Respiró despacio. Entró. La recibió una mujer de unos 50 años, cabello recogido con precisión quirúrgica, traje oscuro, una tableta en la mano y una expresión que no era hostil, pero que tampoco dejaba espacio para la informalidad. Se presentó como licenciada Herrera y le indicó a Valentina que la siguiera sin más preámbulo. Subieron en un elevador que no hacía ruido hasta un piso, que Valentina no alcanzó a ver en los botones, porque la licenciada Herrera los presionó con la misma eficiencia con que hacía todo lo demás. Las puertas se abrieron a una sala que tenía ventanas del piso al techo y una vista de la ciudad que Valentina procesó en silencio, porque era el tipo de vista que no pedía reacción, sino que simplemente la imponía. Había otras 2 mujeres sentadas en sillas dispuestas frente a una mesa larga. Ambas vestían mejor que Valentina. Ambas la miraron cuando ella entró con esa evaluación rápida que la gente hace cuando comparte un espacio de competencia. Valentina se sentó en la silla que le señalaron y cruzó las manos sobre las rodillas. La licenciada Herrera explicó el proceso con la misma economía de palabras con que hacía todo. Habría una revisión de referencias, una entrevista individual y una evaluación final. El puesto requería residencia completa en la propiedad, disponibilidad de lunes a domingo, con un día de descanso negociable y una capacidad demostrable de manejo del hogar en todos sus aspectos. El salario estaba fijo y no era negociable. Las otras 2 candidatas asintieron con la seguridad de quien ya ha estado en ese tipo de procesos. Valentina asintió también, aunque lo que pensaba en ese momento era en la cara que pondría Sofía cuando le dijera que iban a vivir en un lugar como ese durante 6 meses. La licenciada Herrera llamó a la primera candidata y las otras 2 esperaron. Valentina esperó con las manos todavía cruzadas sobre las rodillas, mirando la ciudad a través del cristal sin intentar calcular nada. Cuando le tocó su turno, la llevaron por un pasillo largo hasta una oficina distinta, más pequeña pero igualmente precisa en cada detalle. Había un escritorio, 2 sillas y detrás del escritorio
Un hombre que no levantó la vista de los papeles cuando ella entró. Valentina se sentó. Esperó. El hombre siguió leyendo lo que fuera que estaba leyendo durante un momento más, y cuando finalmente levantó los ojos, Valentina entendió sin que nadie se lo explicara que ese hombre no hacía nada sin calcular primero cuánto le costaba hacerlo. Tenía quizás 38 o 40 años. El traje era del tipo que no tenía marca visible porque no necesitaba tenerla. Los ojos eran oscuros y miraban con esa atención fija que resulta incómoda no porque sea agresiva, sino porque no deja nada sin ver. Valentina Torres, dijo él, no como pregunta, sino como confirmación de algo que ya sabía. Sí, dijo ella, 4 años en servicios corporativos, 2 años como cuidadora, sin empleo fijo en los últimos 8 meses, continuó él, sin apartar los ojos de ella. Correcto, dijo Valentina. No añadió nada. No tenía nada que añadir que los papeles no dijeran ya. El hombre la miró un momento más. Luego preguntó si tenía hijos. Valentina respondió que sí, una hija de 5 años. Él anotó algo sin cambiar la expresión. Le preguntó si la niña tenía padre presente. Valentina respondió que no. Él anotó de nuevo. Le preguntó si había alguna razón por la que no pudiera comprometerse a la disponibilidad completa que el puesto requería. Valentina dijo que ninguna, siempre y cuando hubiera un espacio adecuado para su hija en la residencia. El hombre dejó el bolígrafo sobre el escritorio y la miró de una manera diferente a como la había mirado hasta ese momento. No era más cálida, era más directa, si eso era posible. La niña no estaba en las condiciones del anuncio, dijo él. No, admitió Valentina, pero tampoco estaba excluida, y si el puesto requiere residencia completa, mi hija viene conmigo o no vengo yo. Hubo un silencio. El hombre recogió el bolígrafo, lo sostuvo entre los dedos sin escribir nada. Valentina sostuvo su mirada sin moverse, sin suavizar lo que había dicho, porque era lo que era, y no tenía manera de convertirlo en otra cosa. «Puede retirarse», dijo él finalmente. «La licenciada Herrera le confirmará el resultado por mensaje». Valentina se puso de pie, recogió su bolsa y salió de la oficina con la misma calma con que había entrado. En el elevador de regreso, sola esta vez, miró su reflejo en las puertas de metal pulido y pensó que probablemente acababa de perder la única oportunidad decente que había tenido en meses por negarse a dejar a su hija fuera de la ecuación, y también pensó que no habría respondido diferente aunque hubiera podido. El mensaje llegó 2 días después, cuando Valentina ya había decidido no pensar más en eso y había comenzado a revisar otros anuncios con la resignación de quien sabe que lo que viene será menos, pero será algo. El número de la licenciada Herrera, un mensaje breve, igual que el primero, había sido seleccionada. Se le pedía presentarse al día siguiente a las 10 de la mañana en la misma dirección para firmar el contrato y recibir las condiciones completas del puesto. Valentina leyó el mensaje 2 veces. Luego miró a Sofía, que estaba en el suelo construyendo algo con piezas de colores y describiendo en voz alta cada decisión con una seriedad absoluta. Respondió que confirmaría su asistencia. Esa noche no durmió bien, no porque tuviera miedo, sino porque algo en la palabra condiciones le dijo que había más de lo que el anuncio había mostrado y que mañana iba a descubrir exactamente cuánto más. Llegó puntual. La licenciada Herrera la esperaba en el vestíbulo con la misma tableta y la misma expresión de siempre. Esta vez no había otras candidatas. Subieron al mismo piso, pero en lugar de la sala con vistas, la llevaron directamente a la oficina del hombre del escritorio. Él ya estaba de pie cuando entraron, con un documento sobre la mesa y una expresión que no había cambiado desde la primera vez. Valentina se sentó. La licenciada Herrera se quedó de pie junto a la puerta. El hombre miró a Valentina con esa atención fija que no dejaba nada sin ver y dijo, sin preámbulo de ningún tipo, lo que el anuncio había omitido con cuidado calculado. El puesto no era de servicio doméstico, era de esposa. 6 meses. Un contrato con condiciones específicas, una compensación económica al término del periodo, y después cada uno seguía su camino. Discreción absoluta, sin excepciones. Valentina lo miró. Luego miró el documento sobre la mesa. Luego volvió a mirarlo a él. ¿Por eso las otras no funcionaron?, preguntó. Las otras querían más de lo que el contrato ofrecía, dijo él, con la misma precisión con que decía todo.
Valentina entendió eso sin necesidad de más explicación. Entendió también, en ese mismo momento, que él la había elegido exactamente porque ella no había intentado convencerlo de nada. Había puesto sus condiciones, había dicho lo que era innegociable y había salido sin mirar atrás. Y eso, para un hombre que medía a las personas por lo que querían obtener de él, había sido suficiente para confiar, si es que esa palabra aplicaba aquí, en que ella no quería nada que no estuviera escrito en ese documento. Valentina miró el contrato una vez más. Pensó en el departamento pequeño, pensó en el arrendador, pensó en Sofía construyendo cosas en el suelo con piezas de colores. Luego miró al hombre al otro lado del escritorio. «¿Cuál es su nombre?», preguntó. Él pareció levemente sorprendido por la pregunta, aunque nada en su expresión lo confirmó del todo. «Andrés Villanueva», dijo. Valentina asintió. Tomó el bolígrafo que estaba sobre el documento, y antes de firmar, dijo una sola cosa más. «Mi hija viene conmigo. Eso no estaba en el contrato anterior, pero va a estar en este». Andrés Villanueva la miró durante un momento que duró exactamente lo que necesitó durar. Luego tomó el documento, escribió algo a mano en el margen y lo devolvió. Valentina leyó lo que había escrito. Era una línea. Decía que la menor quedaba incluida en las condiciones de residencia. Nada más. Valentina firmó. Valentina pasó esa noche haciendo y deshaciendo la misma lista mental de cosas que tendría que empacar, no porque hubiera mucho que empacar, sino porque necesitaba que su mente tuviera algo concreto en qué ocuparse para no detenerse demasiado en lo que acababa de firmar. Sofía dormía a su lado con esa entrega total al sueño que tienen los niños que no saben todavía que el mundo puede complicarse, y Valentina la miraba en la oscuridad del cuarto pequeño, pensando que lo que había hecho esa tarde lo había hecho por ella, y que eso era suficiente razón, aunque no fuera una razón sencilla de sostener. El contrato estaba en su bolsa. No lo había vuelto a leer desde que salió del edificio, porque ya sabía lo que decía, y leerlo de nuevo no iba a cambiar ninguna de las palabras. 6 meses. Una firma. Una línea escrita a mano en el margen que decía que Sofía estaba incluida. Eso era lo que había. Valentina cerró los ojos y decidió que mañana empezaría a empacar y que pensar más allá de eso por esta noche era un gasto de energía que no podía permitirse. Le dijo a Sofía al desayuno, con el mismo tono con que le decía las cosas importantes, sin endulzarlas pero sin cargarlas de un peso que la niña no necesitaba cargar todavía. Le dijo que iban a vivir en otro lugar durante un tiempo, que sería un lugar grande con una vista muy alta de la ciudad, y que seguiría yendo a su escuela porque Valentina ya había revisado la distancia y era manejable en metro. Sofía la escuchó con esa seriedad de 5 años que aparece cuando los niños detectan que lo que se les dice es real y no cuento, y luego preguntó si podía llevar su caja de piezas de colores. Valentina le dijo que sí. Sofía asintió con la determinación de quien ha tomado la decisión más importante del proceso y volvió al desayuno. Valentina bebió su café mirando a su hija y pensó que ojalá las cosas fueran tan resolubles para todos como lo eran para una niña de 5 años con su caja de piezas. Llegaron al edificio 3 días después, un martes por la mañana, con 2 maletas medianas y una caja que Sofía insistió en cargar ella misma aunque le llegaba al mentón. La licenciada Herrera las esperaba en el vestíbulo con la misma precisión de siempre y las condujo hacia el elevador sin más ceremonia que un saludo breve. Sofía observó el vestíbulo de mármol con los ojos muy abiertos y luego miró a su madre con una expresión que decía claramente que estaba procesando información importante. Valentina le tomó la mano. Las puertas del elevador se cerraron y subieron en silencio hasta el piso que la licenciada Herrera volvió a presionar sin que Valentina alcanzara a ver el número. Cuando las puertas se abrieron, lo que apareció no era una oficina, sino un departamento. Un departamento que ocupaba todo el piso, con techos altos, ventanas que iban del suelo al techo, en 3 de las 4 paredes, una escalera interior que subía en espiral hacia un segundo nivel, y una luz que entraba por todos lados con esa amplitud que Valentina había visto en revistas, pero nunca había pisado. Sofía soltó la caja de piezas, que hizo un ruido considerable al tocar el suelo de mármol, y se quedó completamente quieta mirando las ventanas. Valentina también se quedó quieta, aunque por razones distintas.
La licenciada Herrera no pareció registrar ninguna de las dos reacciones y procedió a explicar la distribución del espacio con la eficiencia de siempre. La habitación principal estaba en el segundo nivel. Habría una habitación en el primer nivel asignada para la niña, contigua a la que sería la habitación de Valentina. El señor Villanueva llegaría esa tarde. Las comidas las manejaría el personal que venía 3 veces por semana, aunque si Valentina prefería encargarse ella misma, podía hacerlo. Había un protocolo de agenda semanal que la licenciada Herrera le haría llegar por mensaje. Valentina escuchó todo esto, asintiendo con la misma calma con que había firmado el contrato, porque había decidido desde el momento en que puso su firma que no iba a gastar energía en asombrarse de las cosas que eran como eran. Sofía, mientras tanto, había recuperado su caja de piezas y había comenzado a caminar despacio por la sala, mirando todo con la concentración de alguien que está tomando inventario. Andrés llegó a las 6 de la tarde. Valentina lo escuchó antes de verlo, el sonido de las puertas del elevador y luego pasos directos y sin pausa sobre el mármol, el tipo de pasos de alguien que se mueve siempre con un destino claro. Ella estaba en la cocina, que era amplia y tenía más equipamiento del que sabía que iba a usar, preparando algo simple para la cena de Sofía, porque había revisado el refrigerador y había suficiente para no tener que llamar a nadie esa primera noche. Andrés apareció en el marco de la puerta de la cocina con el saco del traje en la mano y la miró con esa atención fija que ella ya conocía de las 2 veces anteriores. Miró a Valentina, luego miró la olla en la estufa, luego volvió a Valentina. «No era necesario», dijo él. «Lo sé», dijo ella sin girarse del todo. «Sofía tiene hambre y el personal no viene hasta el jueves». Él no respondió. Valentina escuchó sus pasos alejarse hacia el otro lado del departamento y luego el sonido de una puerta cerrándose, con la precisión con que ese hombre hacía todo. Sofía apareció en la cocina al minuto siguiente, con una pieza de color amarillo en la mano y la expresión de quien viene a reportar algo urgente. «Mamá», dijo con absoluta seriedad, «las ventanas llegan hasta abajo». «Lo sé», dijo Valentina. «¿Y si me caigo?» «No te vas a caer. Son de vidrio muy grueso». Sofía consideró esa información, asintió y puso la pieza amarilla sobre la mesada de la cocina con la delicadeza de quien deja algo en un lugar de importancia. Luego se subió a uno de los bancos altos frente a la barra y se quedó mirando a su madre cocinar con esa compañía silenciosa que los niños ofrecen cuando han decidido que estar cerca es suficiente. Valentina sintió algo aflojarse levemente en el pecho. Si Sofía estaba bien, lo demás era manejable. Cenaron las dos en la barra de la cocina, porque la mesa del comedor era tan larga y tan simétrica que usarla solo para ellas dos esa primera noche le pareció a Valentina una declaración de algo que prefería no hacer. Andrés no apareció. Valentina no lo buscó. Cuando Sofía terminó y empezó a mostrar los primeros signos del sueño, los ojos entrecerrados y la cabeza levemente inclinada hacia un lado, Valentina la llevó a la habitación que le habían asignado. Era más grande que el cuarto entero que compartían en el departamento anterior, con una cama que Sofía probó saltando una vez antes de que Valentina pudiera decir algo al respecto. Valentina la acostó, le arregló las cobijas y se quedó sentada en el borde de la cama hasta que la respiración de la niña se volvió el ritmo lento y regular del sueño profundo. Cuando salió al pasillo, Andrés estaba allí. No la estaba esperando, o al menos no de una manera que pudiera llamarse así. Estaba de pie junto a la ventana del pasillo con un vaso en la mano, mirando la ciudad abajo, y se giró cuando escuchó la puerta. Valentina cerró la puerta de la habitación de Sofía con cuidado y lo miró. «Ya se durmió», dijo ella, porque era lo que había que decir. Andrés asintió, miró la puerta cerrada un momento y luego volvió a la ventana. Valentina iba a pasar de largo hacia su habitación cuando él habló, sin girarse. «¿Siempre come en la cocina?» Valentina se detuvo. «Esta noche sí», dijo. «La mesa del comedor es intimidante para una niña de 5 años». Andrés no respondió de inmediato. Valentina esperó, no porque quisiera, sino porque algo en el silencio de ese hombre parecía siempre estar a punto de decir algo más. Finalmente él se giró y la miró con esa atención que no dejaba nada sin ver. «Hay cosas que necesito que queden claras», dijo. «Adelante», dijo Valentina. «En presencia de otras personas, somos lo que el contrato dice que somos».
En privado cada uno maneja su espacio como considere. No hay obligación de compartir tiempos ni conversaciones fuera de lo que las circunstancias requieran. Valentina lo miró. Esas palabras eran exactamente lo que esperaba de ese hombre, y sin embargo, escucharlas dichas así, con esa precisión clínica, le dejó en algún lugar una sensación que no era exactamente incomodidad, sino algo más parecido a la tristeza que da ver algo que pudo haber sido distinto y no lo es. «He entendido», dijo ella. «La niña», continuó él, y se detuvo un momento como si estuviera eligiendo las palabras con más cuidado del habitual. «No tiene por qué saber los detalles del acuerdo». «No lo sabe», dijo Valentina. «Sabe que vivimos aquí por un tiempo. Eso es todo lo que necesita saber por ahora». Andrés asintió una vez. Valentina continuó hacia su habitación. Antes de cerrar la puerta, escuchó el sonido del vaso siendo dejado sobre alguna superficie y luego los pasos de Andrés subiendo la escalera en espiral hacia el segundo nivel. El departamento quedó en silencio. Era un silencio completamente distinto al del departamento pequeño, más alto, más amplio, sin el ruido de los vecinos a través de paredes delgadas. Valentina se quedó sentada en el borde de su cama nueva, mirando sus propias manos durante un momento, pensando que había firmado un contrato con un hombre que había establecido las reglas de la distancia antes de que terminara el primer día, y que eso era exactamente lo que el contrato decía que sería. Y aún así, mientras se preparaba para dormir en esa cama que era 3 veces más grande que la suya, lo último en que pensó antes de cerrar los ojos fue en la manera en que él había dicho la niña y se había detenido, como si la palabra necesitara más cuidado que todas las demás. Los primeros días en el departamento de Andrés Villanueva transcurrieron con la precisión de un mecanismo bien calibrado que nadie había diseñado, pero que funcionaba porque cada pieza sabía cuál era su lugar. Andrés salía temprano, antes de que Sofía despertara, y regresaba tarde, después de que la niña ya dormía. Valentina organizaba el día alrededor de la escuela de Sofía, el metro, las compras en el mercado que quedaba a 3 cuadras del edificio, porque había decidido desde el primer día que el personal que venía 3 veces por semana se encargaría de la limpieza, pero la comida de su hija la manejaba ella. Era un límite que no había negociado con nadie, porque nadie se lo había discutido. La licenciada Herrera le había enviado el protocolo de agenda semanal, tal como había prometido, un documento con eventos marcados en los que la presencia de ambos era requerida, cenas con personas cuyo nombre Valentina no reconocía, una recepción el viernes de la segunda semana, una comida familiar el domingo siguiente. Valentina leyó el documento completo, lo guardó en el teléfono y no dijo nada porque no había nada que decir. Eso era lo que el contrato requería y eso era lo que haría. Lo que el contrato no había anticipado era Sofía por las mañanas. La niña tenía el hábito, arrastrado desde el departamento pequeño, de levantarse antes que su madre y sentarse en el suelo de la sala con su caja de piezas de colores mientras esperaba que el día empezara. En el departamento anterior eso significaba sentarse en el único espacio disponible entre la mesita y el sillón. En el departamento de Andrés significaba tener a su disposición una extensión de mármol y luz que Sofía descubrió el segundo día como si hubiera encontrado un continente nuevo. Cuando Valentina salió de su habitación esa mañana, Sofía había extendido todas sus piezas en un radio de 2 metros en el centro de la sala y estaba construyendo algo que, según ella, era una ciudad, pero que desde arriba parecía más bien un sistema solar con reglas propias. Valentina iba a decirle que recogiera antes de que Andrés bajara, pero Andrés ya había bajado. Estaba de pie junto a la barra de la cocina con una taza de café en la mano, mirando a Sofía y su ciudad sistema solar con una expresión que Valentina no supo leer del todo, porque era la primera vez que le veía una que no fuera la de siempre. Sofía levantó la vista y lo vio. No se asustó, ni se encogió, ni recogió sus piezas. Lo miró con esa evaluación directa de 5 años, que no tiene protocolo social que la module, y luego señaló una construcción en el extremo derecho de su sistema. «Eso es el mercado», dijo con total autoridad. «Pero todavía no tiene techo porque me faltan piezas azules». Andrés la miró, luego miró la construcción, luego volvió a Sofía. «¿Por qué azules?», preguntó, y su voz tenía un tono que Valentina no le había escuchado antes, algo más quieto que su modo habitual.
Porque los techos de los mercados son azules, dijo Sofía, como si eso fuera una verdad establecida que no requería discusión. Andrés no respondió. Tomó su café y caminó hacia el elevador sin decir nada más. Las puertas se cerraron y Sofía volvió a sus piezas con la indiferencia absoluta de quien ha concluido una conversación que consideraba completa. Valentina se quedó en el marco de la puerta de su habitación, mirando el espacio donde Andrés había estado parado un momento antes, pensando en el tono de esa pregunta, en el por qué azules dicho así, sin impaciencia, sin el peso de alguien que interrumpe algo que le estorba. Fue a la cocina a preparar el desayuno de Sofía sin darle más vueltas, porque darle vueltas era un gasto que no podía justificar. El viernes de la segunda semana llegó la primera ocasión del protocolo. Una cena en casa de alguien cuyo apellido Valentina había practicado pronunciar correctamente 2 veces frente al espejo, porque no quería que fuera lo primero que delatara que era nueva en ese mundo. Andrés llegó más temprano esa tarde, lo que en sí mismo fue suficiente para que Valentina entendiera que la noche tenía un peso distinto al de los días anteriores. Pasó por el pasillo sin detenerse, subió al segundo nivel, y 40 minutos después bajó con otro traje, igualmente preciso, igualmente sin marca visible. Se detuvo en la sala donde Valentina estaba terminando de arreglar a Sofía, que esa noche se quedaría con la señora que la licenciada Herrera había contratado para los eventos en los que la niña no asistiría. Andrés miró a Valentina de arriba abajo, con esa atención suya, que no era evaluación estética, sino algo más parecido a la revisión de si todo estaba en orden para lo que venía. Valentina llevaba un vestido oscuro que era lo más presentable que tenía, y que había planchado esa tarde con más cuidado del habitual. Andrés no dijo nada sobre el vestido. Dijo que el carro esperaba abajo y que tenían 15 minutos antes de que fuera tarde. En el carro, sentados uno junto al otro por primera vez en un espacio que no era el departamento, Andrés le dio en 3 oraciones la información que necesitaba sobre las personas que iban a ver esa noche. Socios, una familia con la que llevaba años de relación comercial. Esperarían verlos como un matrimonio reciente, lo cual era técnicamente cierto si uno no revisaba los detalles. Valentina escuchó y asintió. Luego preguntó si había algo específico que él necesitara que ella dijera o no dijera. Andrés la miró de reojo con algo que podría haber sido sorpresa, pero que no terminó de serlo del todo. No, dijo, solo sé tú misma. Valentina no respondió, pero pensó que era una instrucción extraña viniendo de un hombre que había establecido distancias con la precisión de un arquitecto desde el primer día. La cena fue en un piso tan alto como el de Andrés, pero con una decoración que había decidido demostrar su costo en cada superficie disponible. Los anfitriones los recibieron con esa calidez calculada que tienen las personas que saben exactamente cuánto vale la presencia de cada invitado. La esposa del socio, una mujer de unos 50 años, con una sonrisa que llegaba antes que ella, tomó a Valentina del brazo casi de inmediato y la separó de Andrés con la naturalidad de quien reordena el espacio sin que nadie lo note. Valentina fue con ella porque no había razón para no hacerlo. Respondió preguntas sobre cómo se habían conocido con la versión que Andrés y ella habían acordado en el carro. Breve, sin detalles que pudieran contradecirse después. La mujer la escuchaba con esa atención de quien busca el dato que no está siendo dicho, y Valentina le devolvía exactamente lo que le había dado, ni más ni menos. En algún momento de la noche, desde el otro extremo de la sala, Valentina levantó la vista y encontró que Andrés la estaba mirando. No era la mirada de alguien que supervisa, era algo distinto, algo que duró apenas un segundo antes de que él volviera a la conversación que tenía con el socio, pero que Valentina registró con la misma precisión con que registraba las cosas que no tenían categoría todavía. Regresaron en el mismo carro, con el mismo silencio del trayecto de ida, pero con un peso diferente, como si la noche hubiera puesto algo entre ellos que no estaba antes y que ninguno de los dos sabía todavía si era un obstáculo o un puente. Valentina miró por la ventana la ciudad que pasaba y no dijo nada. Andrés tampoco. Cuando llegaron al edificio y subieron en el elevador, Andrés dijo sin mirarla que lo había hecho bien. Valentina respondió que él también. Las puertas se abrieron y cada uno fue hacia su espacio con la misma precisión de siempre, pero algo en ese intercambio mínimo, en ese lo hizo bien dicho así, sin adorno y sin cálculo,
le dejó a Valentina una sensación que no supo nombrar mientras revisaba a Sofía dormida y apagaba las luces. La mañana del domingo de la segunda semana, cuando el protocolo indicaba la comida familiar, Andrés bajó antes de lo habitual y encontró a Sofía en su posición habitual en el suelo de la sala, esta vez con un problema técnico visible. Una de sus construcciones había colapsado y ella la miraba con el ceño fruncido de quien analiza un fracaso estructural. Andrés se detuvo. Sofía levantó la vista. Luego señaló los escombros de piezas con una seriedad absoluta y dijo que el problema era la base, que había puesto las piezas grandes arriba y las pequeñas abajo, y que eso no funcionaba. Andrés dejó su taza de café sobre la mesa, se agachó hasta el nivel del suelo y miró la construcción colapsada con la misma atención con que miraba todo. Luego tomó una pieza grande y una pequeña, y sin decir nada, las acomodó de manera que la pequeña quedara debajo y la grande encima, formando una base estable. Sofía lo observó. Luego tomó otra pieza y la añadió siguiendo la misma lógica. Andrés añadió otra. Sofía otra. Ninguno de los dos habló durante los 3 minutos siguientes en que construyeron juntos en silencio una base que esta vez no colapsó. Cuando Valentina salió de su habitación y los encontró así, a Andrés en cuclillas en el suelo de mármol, con el traje del domingo, y Sofía a su lado con la concentración de sus mejores momentos, se detuvo en el marco de la puerta y no dijo nada. No quería interrumpir algo que no sabía todavía si era frágil. Sofía levantó la vista hacia su madre con la expresión de quien tiene una novedad importante. Él sabe, dijo Sofía señalando a Andrés con total naturalidad, que las piezas grandes van abajo. Andrés se incorporó, recogió su taza de café y miró a Valentina con esa expresión que ella seguía sin poder leer del todo, pero que esa mañana tenía algo diferente a todas las anteriores. No era la mirada del hombre que había establecido las reglas de la distancia el primer día, era algo más parecido a la de alguien que acaba de descubrir que hay una grieta en una pared que creía sólida y que todavía no ha decidido si quiere repararla. La comida familiar del domingo fue en casa de la madre de Andrés, un hecho que la licenciada Herrera había omitido mencionar en el protocolo y que Valentina descubrió en el carro, cuando Andrés dijo la dirección en voz alta para el conductor y añadió, sin mirarla, que sería su madre y su hermana. Valentina procesó esa información sin cambiar la expresión, porque había aprendido en las 2 semanas anteriores que cambiar la expresión frente a Andrés era darle información que él no había pedido y que ella no estaba segura de querer dar. Sofía iba con ellos esta vez, lo cual Valentina había asumido desde que leyó comida familiar en el protocolo, y la niña estaba sentada entre los dos en el asiento trasero, mirando por la ventana la ciudad que pasaba con el mismo inventario silencioso de siempre. Andrés miró a Sofía una vez durante el trayecto, un vistazo breve hacia abajo, y luego volvió a la ventana de su lado sin decir nada. Valentina lo vio, pero no lo nombró. La madre de Andrés se llamaba Elena, y era exactamente lo que Valentina no había anticipado. No era la versión femenina de su hijo, no tenía la precisión clínica, ni la distancia calculada, ni la mirada que medía todo antes de recibirlo. Era una mujer de unos 65 años, con el cabello oscuro veteado de gris que llevaba suelto, un delantal sobre la ropa porque había estado cocinando cuando llegaron, y una manera de abrir la puerta que no dejaba espacio para la formalidad. Miró a Andrés, lo besó en la mejilla con la naturalidad de quien lo ha hecho 10.000 veces. Luego miró a Valentina con una atención que era cálida, pero no menos directa que la de su hijo, y luego bajó la vista hacia Sofía, y algo en su expresión cambió de una manera que no tenía nada de calculado. Se agachó hasta el nivel de la niña, y le dijo que se llamaba Elena y que había hecho arroz con leche, porque le habían dicho que venía una invitada importante, y que las invitadas importantes merecían arroz con leche. Sofía la miró un momento con su seriedad característica, y luego preguntó si el arroz con leche llevaba canela. Elena le dijo que sí, mucha. Sofía asintió con la expresión de quien acaba de aprobar algo relevante y entró a la casa sin más ceremonia. Elena se incorporó y miró a Valentina con una sonrisa que no tenía ninguna capa encima. La hermana de Andrés se llamaba Camila, tenía unos 35 años y había heredado de su madre la manera de ocupar el espacio sin pedir permiso. Apareció desde la cocina con una cuchara en la mano y evaluó a Valentina en 2 segundos con una mirada que era más curiosa que hostil.
Luego miró a Andrés con una expresión que decía claramente que tenían una conversación pendiente que él estaba evitando, y luego siguió a Sofía, que ya había encontrado el camino a la sala con la determinación de siempre. Andrés saludó a su hermana con la economía de palabras de siempre y desapareció con su madre hacia la cocina, lo que dejó a Valentina sola en el recibidor por exactamente el tiempo que tardó Camila en regresar a buscarla. La tomó del brazo con una familiaridad que Valentina no esperaba y la llevó a la sala donde Sofía ya había encontrado una cesta de revistas viejas que estaba revisando con la seriedad de un investigador. Camila no preguntó sobre el matrimonio. Preguntó sobre Sofía, sobre la escuela de la niña, sobre el barrio donde vivían antes, sobre si Valentina había probado ya el mercado que quedaba a unas cuadras del edificio porque tenía los mejores mangos de la ciudad. Eran preguntas reales, sin el subtexto de quien busca el dato que no está siendo dicho. Y Valentina las respondió con la misma honestidad con que hacía las cosas, porque Camila era el tipo de persona con quien fingir habría resultado torpe además de innecesario. En algún punto, Camila dijo sin preámbulo y sin bajar la voz que su hermano llevaba 3 años sin traer a nadie a esa casa y que la última vez que lo había hecho el resultado había sido suficientemente malo como para entender por qué había tardado tanto en volver a intentarlo. Valentina la miró. Camila la miró de regreso con una expresión que no era una advertencia ni una invitación a preguntar más, que era solo información puesta sobre la mesa por alguien que consideraba que la otra persona merecía tenerla. Valentina asintió una vez y no preguntó nada más porque entendió que eso era exactamente lo que Camila esperaba. La comida fue alrededor de una mesa que Elena había puesto con el tipo de cuidado que no es protocolo sino costumbre, con un mantel que tenía años de uso visible y servilletas que no combinaban del todo, pero que estaban planchadas. Andrés se sentó frente a su madre, Valentina a su lado. Sofía pidió sentarse junto a Elena, lo cual Elena concedió con una satisfacción que no intentó disimular. Durante la comida, Elena le hizo preguntas a Sofía sobre sus construcciones de piezas de colores con una atención genuina que Sofía recibió con la seriedad de quien es tomado en serio, y la conversación entre las dos ocupó buena parte de la mesa mientras Camila y Valentina hablaban del mercado de los mangos, y Andrés comía en ese silencio suyo que en ese contexto, rodeado de su familia, parecía menos una distancia elegida y más una costumbre antigua que nadie había conseguido cambiar. En un momento Elena le preguntó a Andrés si había probado ya el platillo que Valentina había cocinado para Sofía la primera semana, y Andrés dijo que no, porque había llegado después de que estuviera listo, y Elena lo miró con la expresión de las madres que no necesitan añadir nada, porque la expresión ya lo dice todo. Valentina miraba su plato en ese momento, pero escuchó el silencio de Andrés después de eso, y algo en ese silencio le dijo que él también lo había escuchado. Después de comer, mientras Elena y Camila lavaban los platos con el ruido y la conversación simultánea de quienes han hecho eso juntas muchas veces, Andrés y Valentina quedaron solos en la sala donde Sofía dormía en el sillón, rendida por el arroz con leche y por Elena, con una revista vieja sobre el pecho, como si hubiera caído dormida en medio de una investigación importante. Andrés estaba de pie junto a la ventana, y Valentina estaba sentada en el sillón contiguo al de Sofía, y el silencio entre ellos era diferente al del departamento, menos amplio, más concentrado, como el silencio que existe en los lugares donde algo ocurrió antes y dejó una huella que el espacio todavía recuerda. Andrés habló primero, sin girarse de la ventana, con ese tono quieto que Valentina había empezado a reconocer como el que usaba cuando decía cosas que no estaba seguro de querer decir. «Mi madre la va a querer», dijo. Y no estaba claro si hablaba de Valentina o de Sofía, y esa ambigüedad, Valentina lo supo en el momento en que la escuchó, era completamente intencional. «Ya la quiere a ella», dijo Valentina, mirando a Sofía dormida. Andrés no respondió. Valentina esperó porque había aprendido que sus silencios no eran vacíos. Finalmente él se giró y la miró con esa atención fija de siempre, pero con algo diferente en el fondo. Algo que llevaba días acumulándose sin que ninguno de los dos lo nombrara, y que ese domingo en la sala de su madre con Sofía dormida entre los dos, había llegado a un punto en que ignorarlo requería más esfuerzo del que valía la pena gastar. «La niña le preguntó a mi madre si podía volver el próximo domingo», dijo Andrés. «Lo sé»,
dijo Valentina. Le dije que tendría que preguntarle a usted. Andrés la miró un momento más. Luego volvió a la ventana. «Puede volver», dijo. Valentina asintió, aunque él no la estaba mirando. Desde la cocina llegaba el sonido de Elena y Camila en una discusión amistosa sobre si el arroz con leche había quedado muy dulce o en su punto exacto. Una discusión que claramente tenían desde hacía años y que ninguna de las dos tenía intención de resolver. Sofía se movió levemente en el sillón, acomodó la revista sin despertar y volvió al sueño profundo. Andrés la miraba desde donde estaba, con esa misma expresión que Valentina no sabía todavía cómo leer, pero que cada día que pasaba se parecía menos a la del hombre que había escrito una línea a mano en el margen de un contrato y más a la de alguien que está descubriendo que construyó paredes en lugares donde no calculó que querría ventanas. Valentina miró a su hija dormida y luego miró a Andrés mirando a su hija y pensó que había cosas que un contrato de 6 meses no había anticipado y que ninguno de los dos sabía todavía qué hacer con ellas. Regresaron al departamento con Sofía, dormida en el asiento trasero del carro, recostada contra Valentina con la revista vieja de Elena todavía en las manos, porque se la había dado cuando se despidieron y la niña la había aceptado con la solemnidad de un regalo importante. El trayecto fue en silencio, igual que siempre, pero era ya un silencio distinto al de la primera semana, menos paralelo, más compartido, como si las dos personas que lo habitaban hubieran empezado a ocupar el mismo lado de algo sin haber discutido cuándo cruzar. Andrés miró a Sofía dormida una vez, la misma mirada breve de la ida, pero esta vez no apartó los ojos de inmediato. Los dejó ahí un momento más, en ese rostro pequeño y tranquilo de niña que no sabía nada de contratos ni de distancias calculadas, ni de paredes construidas donde debería haber ventanas. Y Valentina, que lo vio, decidió que eso tampoco lo iba a nombrar todavía. Había cosas que necesitaban más tiempo para saber si eran lo que parecían ser. El mes 3 llegó sin anunciarse, como llegan los meses cuando uno está ocupado viviendo dentro de ellos sin contarlos. Valentina lo notó un martes por la mañana, cuando revisó el contrato por segunda vez desde que lo había firmado, no porque tuviera una razón concreta para hacerlo, sino porque algo en ese día le recordó que la mitad del tiempo ya había pasado, y que la otra mitad estaba corriendo con la misma velocidad silenciosa que la primera. 3 meses quedaban, 90 días, más o menos, antes de que cada uno siguiera su camino, tal como el documento decía. Dobló el contrato, lo guardó de nuevo en su bolsa, y fue a despertar a Sofía para la escuela con la misma rutina de siempre, porque la rutina era lo que sostenía las cosas cuando pensar en ellas directamente resultaba demasiado. Sofía se despertó con el humor variable de los martes, que era su día menos favorito de la semana, por razones que nunca había explicado del todo, pero que Valentina respetaba, porque todo el mundo tiene derecho a tener un día menos favorito sin tener que justificarlo. Le peinó el cabello, le preparó el desayuno, y mientras Sofía comía con la lentitud característica de los martes, Valentina miró por la ventana la ciudad desde esa altura que todavía a veces la sorprendía y pensó que había cosas que en 3 meses se habían acomodado de maneras que no había anticipado cuando firmó. Andrés ya no salía antes de que Sofía despertara. Ese cambio había ocurrido de manera tan gradual que Valentina no había podido señalar el día exacto en que empezó, solo podía identificar que en algún punto de las últimas semanas había dejado de ser una excepción encontrarlo en la cocina por la mañana y había pasado a ser parte del orden natural de las cosas. Tomaba café. Sofía le mostraba el avance de sus construcciones con el mismo protocolo de siempre. Él respondía con preguntas que eran siempre más precisas que las que uno esperaría de alguien que estaba simplemente siendo cortés, preguntas sobre la lógica estructural de lo que Sofía construía, sobre por qué una pieza iba en determinado lugar y no en otro, sobre qué pasaría si se cambiaba la base. Sofía respondía con la seriedad de quien es consultado sobre su área de expertise, y esos intercambios de 5 o 10 minutos antes de que Andrés tomara su saco y bajara al carro se habían convertido en algo que Valentina observaba desde la cocina con una sensación que era difícil de nombrar porque tenía demasiadas cosas adentro al mismo tiempo. Fue en la 4ª semana del tercer mes cuando ocurrió algo que Valentina no supo cómo clasificar. Sofía había llegado de la escuela con la noticia de que al día siguiente
Era el Día de las Familias, un evento en el que los padres visitaban el salón y los niños presentaban un trabajo que habían estado preparando durante 2 semanas. Valentina lo sabía, porque había firmado el permiso y había ayudado a Sofía con el trabajo, que consistía en un dibujo de su familia con una descripción escrita de 3 oraciones. Sofía le había mostrado el dibujo la semana anterior, ella misma con el cabello castaño claro, Valentina a su lado, y una tercera figura más alta con traje que Sofía había coloreado con el mismo azul oscuro del traje que Andrés usaba más seguido. Valentina había mirado el dibujo sin decir nada sobre la tercera figura, porque Sofía no había dicho nada sobre ella tampoco. La había dibujado con la misma naturalidad con que dibujaba todo lo demás, y señalar su presencia habría sido convertir en pregunta algo que para la niña simplemente era un hecho. Esa tarde, cuando Sofía le contó del evento del día siguiente, añadió con la misma naturalidad del dibujo que había invitado a Andrés, porque en el trabajo decía que vendrían las familias y él vivía con ellas. Valentina le preguntó cuándo lo había invitado. Sofía dijo que esa mañana, antes de que él bajara al carro. Valentina procesó eso en silencio y luego preguntó qué había respondido él. Sofía dijo que había dicho que vería su agenda, que era la respuesta que los adultos dan cuando no quieren decir que no, pero tampoco quieren decir que sí todavía. Esa noche, después de que Sofía durmió, Valentina estaba en la cocina con una taza de té que se había enfriado, mientras ella miraba la ciudad por la ventana, cuando escuchó los pasos de Andrés bajando la escalera. Apareció en la cocina, vio la taza fría, abrió el microondas sin preguntar y la calentó. Valentina lo miró. Él dejó la taza frente a ella y se apoyó en la barra del otro lado con los brazos cruzados, y había algo en su postura que era diferente al modo en que ocupaba los espacios normalmente, algo menos resuelto, como si estuviera sosteniendo una decisión que todavía no terminaba de tomar. Valentina esperó porque había aprendido que con Andrés esperar siempre producía más que preguntar. Él miró la taza, luego la miró a ella y dijo que Sofía lo había invitado al evento de la escuela. Valentina dijo que lo sabía. Él dijo que no sabía si era apropiado que fuera dadas las circunstancias. Valentina lo miró un momento antes de responder y eligió las palabras con el mismo cuidado con que él las elegía siempre. Las circunstancias las conocemos usted y yo, dijo. Sofía lo invitó porque para ella usted forma parte de su familia en este momento. Si va, va por ella. Si no va, también es una decisión que ella va a registrar aunque no sepa ponerle nombre. Andrés la miró. Era la cosa más directa que Valentina le había dicho desde que llegaron y los dos lo sabían. Él no respondió esa noche. Valentina tomó su té caliente y fue a su habitación, y no supo hasta la mañana siguiente, cuando Andrés bajó con el saco del traje a una hora diferente a la habitual, y le dijo a Sofía que estaba listo para ir a la escuela, si había tomado la decisión antes o después de esa conversación en la cocina. Sofía recibió la noticia con la satisfacción tranquila de quien no tenía dudas de que así iba a ser. Recogió su trabajo del dibujo con las 3 figuras y salió hacia el elevador con la determinación de siempre. Valentina y Andrés la siguieron y en el elevador los 3 estuvieron en silencio, pero era el silencio de 3 personas que van hacia el mismo lugar y no de 3 personas que comparten un espacio por obligación. El salón de Sofía era exactamente como son los salones de los niños de 5 años, ruidoso, lleno de color, con los trabajos pegados en las paredes a una altura que los adultos tenían que inclinar la cabeza para leer. Los padres llenaban el espacio con esa energía particular de los eventos escolares, donde nadie sabe muy bien dónde pararse, pero todos intentan parecer cómodos. Sofía los llevó directamente a su lugar con la autoridad de quien conoce el territorio, les señaló su trabajo en la pared y procedió a leer sus 3 oraciones con la seriedad de una presentación importante. La primera decía que su familia era su mamá Valentina. La segunda decía que también vivía con Andrés, que sabía que las piezas grandes van abajo. La tercera decía que su familia le gustaba, porque hacían cosas juntos. Valentina escuchó las 3 oraciones mirando el dibujo de las 3 figuras en la pared, la suya y la de Sofía con el cabello castaño, y la figura más alta con el traje azul oscuro, y sintió algo moverse en su pecho con una fuerza que no esperaba, y que tuvo que sostener en silencio porque no era el momento ni el lugar para ninguna de las cosas que ese movimiento implicaba. Andrés estaba de pie a su lado.
Valentina no lo miró en ese momento, pero sintió que él tampoco la miraba a ella, que los dos estaban mirando el dibujo y las 3 oraciones de Sofía con el mismo silencio que tienen las cosas cuando pesan demasiado para ser dichas en voz alta. La maestra se acercó después y les dijo que Sofía era una niña con una capacidad notable para la lógica estructural y que la construcción con piezas que hacía en casa había desarrollado en ella un pensamiento espacial que era inusual para su edad. Andrés le respondió a la maestra con algo que Valentina no alcanzó a escuchar, porque Sofía la había jalado del brazo para mostrarle el trabajo de su compañera de al lado, pero cuando volvió a su lugar, Andrés estaba escuchando a la maestra con esa atención genuina suya, y había algo en su postura que era diferente a como lo había visto en cualquier otro contexto, algo más abierto, menos construido, como si ese salón de paredes de colores y trabajos pegados a baja altura fuera uno de los pocos lugares donde las paredes que él había levantado con tanta precisión no alcanzaban a caber. De regreso en el carro, Sofía iba entre los dos como siempre, con su trabajo del dibujo sobre las piernas, mirándolo con la satisfacción de quien ha concluido algo importante. En algún punto del trayecto, se quedó dormida con el dibujo todavía en las manos, la cabeza recostada contra el brazo de Valentina, y el carro siguió en el silencio de siempre, pero era ya un silencio que Valentina no sabía cómo describir porque había dejado de ser lo que era al principio. Andrés miró a Sofía dormida con el dibujo en las manos y luego miró a Valentina y esta vez ninguno de los dos apartó la vista de inmediato. Se miraron durante un momento que no fue largo pero que tampoco fue breve. Un momento del tipo que no necesita palabras porque tiene demasiadas adentro para que quepan afuera. Y luego Andrés volvió a la ventana. Y Valentina volvió a Sofía dormida, y el carro siguió hacia el edificio con sus 3 ocupantes y el dibujo de las 3 figuras y 90 días en el contrato que de repente pesaban de una manera completamente distinta a como habían pesado esa mañana. Las últimas semanas del contrato llegaron con una claridad que nadie había pedido. Valentina lo sabía porque había dejado de contar los días de manera consciente, y sin embargo, los días se contaban solos, acumulándose con esa precisión silenciosa que tienen las cosas que se acercan a su fin. El departamento que 3 meses antes le había parecido demasiado amplio y demasiado frío, se había ido llenando de maneras que nadie había planificado. La caja de piezas de Sofía permanentemente extendida en una esquina de la sala, porque Andrés había dicho una tarde que no había razón para recogerla si al día siguiente volvía a usarla. Los dibujos de la niña pegados en la pared de la cocina, junto a los que ella misma ponía allí, el libro que Valentina estaba leyendo en la mesita junto al sofá, porque había encontrado un lugar donde leer que tenía buena luz y lo había convertido en suyo, sin darse cuenta. Eran detalles pequeños y sin nombre, que habían ido ocupando el espacio con la misma naturalidad silenciosa con que Sofía ocupaba todos los espacios que encontraba disponibles. Andrés lo notaba. Valentina sabía que lo notaba porque era un hombre que no dejaba nada sin ver, y esos detalles pequeños eran exactamente el tipo de cosas que sus ojos registraban, aunque su boca no lo dijera. Lo que Valentina no sabía era qué hacía él con eso que veía, si lo procesaba como evidencia de algo que se había salido del marco del contrato, o si simplemente lo dejaba existir sin ponerle categoría, igual que ella había elegido hacer con tantas cosas en esos meses. La distancia que él había establecido el primer día con esa precisión de arquitecto se había ido erosionando de maneras que ninguno de los dos había autorizado formalmente, y esa erosión vivía ahora en el espacio entre ellos como algo que era demasiado real para ignorar y demasiado sin nombre para abordar directamente. Fue un jueves por la tarde, faltando 12 días para el vencimiento del contrato, cuando Valentina empezó a empacar. No porque quisiera, sino porque 12 días era poco tiempo, y había aprendido en su vida que dejar las cosas para el último momento era una forma de hacerlas más difíciles de lo que ya eran. Sacó las maletas del closet, las puso sobre la cama y empezó a doblar ropa con esa metodicidad que usaba cuando necesitaba que sus manos tuvieran algo concreto en qué ocuparse. Sofía entró al cuarto, vio las maletas abiertas sobre la cama y se quedó quieta en el marco de la puerta con una expresión que Valentina reconoció de inmediato
porque era la expresión que su hija ponía cuando entendía algo que no le gustaba entender. Valentina le explicó con el mismo tono honesto de siempre que el tiempo que iban a vivir allí estaba llegando a su fin y que pronto irían a vivir a otro lugar, que sería un buen lugar y que estarían bien. Sofía la escuchó sin interrumpir. Luego preguntó si Andrés iba con ellas. Valentina le dijo que no, que Andrés se quedaba en su casa. Sofía miró las maletas un momento más y luego salió del cuarto sin decir nada, lo cual era más elocuente que cualquier cosa que hubiera podido decir. Andrés llegó esa noche y encontró a Sofía en la sala sin sus piezas extendidas, sentada en el sillón con la revista vieja de Elena sobre las piernas, mirando la ciudad por la ventana, con una quietud que no era la suya habitual. Se detuvo, miró a la niña. Luego miró hacia el pasillo en dirección a la habitación de Valentina. Fue hacia allá y se detuvo en el marco de la puerta abierta. Valentina estaba doblando ropa junto a las maletas abiertas sobre la cama y levantó la vista cuando lo escuchó. Se miraron. Andrés miró las maletas. Algo cruzó su expresión que no era la de siempre, algo que tenía más capas que cualquier cosa que Valentina le hubiera visto antes, y que él sostuvo durante un momento, antes de que su modo habitual volviera a cubrirlo todo. «Faltan 12 días», dijo él. «Lo sé», dijo Valentina. «Por eso empiezo ahora». Andrés miró las maletas una vez más. Luego miró a Valentina con esa atención fija, que no dejaba nada sin ver, y que esa noche tenía algo diferente en el fondo, algo que llevaba semanas acumulándose sin nombre y que las maletas abiertas sobre la cama habían convertido de repente en urgente. Dio 2 pasos hacia adentro del cuarto, lo cual era la primera vez que entraba a ese espacio desde el primer día, y se detuvo en el centro con las manos en los bolsillos y una expresión que Valentina no supo leer del todo, pero que reconoció como la de alguien que está a punto de decir algo que le ha costado encontrar. «No quiero que se vayan», dijo, y su voz tenía el tono quieto de las cosas verdaderas, sin el peso de quien confiesa algo dramático, ni la ligereza de quien dice algo sin medir las consecuencias. Lo dijo como un hecho que había tardado en reconocer, pero que una vez reconocido, no tenía manera de seguir ignorando. Valentina dejó la ropa que tenía en las manos sobre la cama y lo miró. Había esperado muchas versiones de cómo podían terminar estos 6 meses, y ninguna de ellas había incluido a Andrés Villanueva de pie en el centro de su habitación, diciéndole eso con esa voz. Respondió con la honestidad que había usado siempre con él, porque era lo único que sabía hacer frente a alguien que detectaba cualquier cosa que no fuera completamente real. «El contrato dice otra cosa», dijo ella. «El contrato lo escribí yo», dijo él. «Puedo escribir otro». Valentina lo miró durante un momento largo. Andrés sostuvo su mirada sin moverse, sin añadir nada, porque había aprendido en esos meses que con Valentina las palabras adicionales no hacían el trabajo mejor sino diferente, y que lo que acababa de decir era suficiente o no era suficiente, y ninguna palabra más iba a cambiar eso. Valentina pensó en el primer día, en el contrato sobre el escritorio y la línea escrita a mano en el margen, en la precisión con que ese hombre había construido distancias y en la manera en que Sofía las había ido deshaciendo sin pedirle permiso a nadie. Pensó en Elena y en Camila, y en los domingos de arroz con leche, y en las mañanas de piezas de colores, y en el día de las familias con el dibujo de las 3 figuras. Pensó en todas las cosas que habían ocurrido en esos 6 meses, que no estaban en ningún contrato, y que sin embargo eran las más reales de todas. «Sofía lo quiere», dijo Valentina, y no era una condición. Era simplemente la verdad más importante que tenía que decir en ese momento. «Lo sé», dijo Andrés, y luego, después de una pausa que duró exactamente lo que necesitó durar, «Yo también». Valentina sintió algo asentarse en su pecho, con la tranquilidad de las cosas que ya existían antes de ser dichas y que solo necesitaban ser nombradas para volverse completas. No era una sorpresa, era un reconocimiento. El tipo de reconocimiento que no llega de golpe, sino que ha estado llegando despacio durante semanas, y que uno solo puede ver en su totalidad cuando finalmente se detiene y lo mira de frente. Andrés dio un paso más hacia ella, no con la precisión calculada con que hacía todo, sino con el impulso directo de alguien que ha terminado de dudar, y Valentina no se movió hacia atrás, porque no había ninguna razón para hacerlo, porque ese hombre había construido paredes donde debería haber tenido ventanas,
y las había ido derribando una por una sin que nadie se lo pidiera, y eso era suficiente para ella. Andrés levantó una mano y la puso sobre su mejilla con un cuidado que no era el de alguien que teme romper algo, sino el de alguien que sabe el valor de lo que tiene entre las manos. Valentina cerró los ojos un momento, solo uno, y cuando los abrió, lo miró con la misma honestidad con que lo había mirado desde el primer día, sin capas, sin cálculo, con la claridad de alguien que ha decidido. Andrés le dijo en voz baja que no sabía muy bien cómo hacer esto, refiriéndose a algo más grande que ese momento, a todo lo que venía después, y Valentina le dijo que ella tampoco, pero que Sofía les iba a enseñar, porque Sofía sabía instintivamente que las piezas grandes van abajo, y que eso era exactamente el tipo de conocimiento que los dos necesitaban. Andrés soltó una respiración que tenía algo de risa y algo de alivio, las dos cosas mezcladas de una manera que Valentina no le había escuchado nunca, y que le pareció la cosa más honesta que había producido ese hombre desde que lo conocía. Entonces, desde la sala, llegó la voz de Sofía, que había recuperado su caja de piezas y estaba construyendo de nuevo con la energía de quien ha resuelto algo y puede volver a sus proyectos, anunciando en voz alta que el mercado ya tenía techo, porque había encontrado piezas azules en el fondo de la caja. Andrés y Valentina se miraron. Valentina sonrió primero, y Andrés la siguió con esa sonrisa suya que aparecía tan pocas veces que cuando llegaba tenía el peso de algo que había esperado mucho para salir. Salieron del cuarto juntos hacia la sala, y Sofía levantó la vista de su construcción y los miró a los dos de pie en el marco de la puerta, con la seriedad evaluadora de siempre. Luego miró el mercado con techo azul. Luego volvió a ellos. ¿Van a venir a ver el techo?, preguntó, con la autoridad de quien convoca. Fueron. Se sentaron los dos en el suelo de mármol junto a Sofía y miraron el techo azul del mercado con la atención que merecía, y Sofía les explicó el sistema completo de la ciudad que estaba construyendo, cada edificio y cada ruta y cada decisión estructural, con la seriedad y la precisión de siempre. Andrés hizo preguntas. Valentina añadió piezas donde Sofía le indicaba. Y la tarde fue pasando en ese suelo de mármol, con la ciudad de piezas de colores creciendo entre los tres, sin que nadie dijera nada sobre contratos, ni sobre maletas, ni sobre los 12 días que ya no eran una cuenta regresiva, sino simplemente días ordinarios y completos, en un departamento que había dejado de ser el departamento de Andrés Villanueva y se había convertido, sin que nadie lo hubiera planeado y sin que nadie pudiera señalar el momento exacto en que ocurrió, en el lugar donde vivían los tres. Esa noche, después de que Sofía durmió con el sueño profundo de quien ha tenido un día suficientemente bueno, Andrés y Valentina deshicieron las maletas juntos en silencio, doblando la ropa de regreso al closet con la misma metodicidad con que Valentina la había sacado horas antes, y cuando terminaron, Andrés cerró las maletas vacías y las devolvió al closet sin decir nada, porque no había nada que decir que las maletas cerradas no estuvieran diciendo ya. Valentina lo miró desde el otro lado de la cama y pensó que había firmado un contrato de 6 meses con un hombre desconfiante que medía a las personas por lo que querían obtener de él, y que lo más extraordinario de todo no era que ese hombre hubiera cambiado, sino que siempre había tenido adentro lo que Sofía había encontrado desde el primer día, y que a veces lo único que hace falta para que algo verdadero aparezca es una niña de 5 años que no leyó ningún contrato y que sabía desde antes que las piezas grandes van abajo,